Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Dayana Tellabos Rivera. Yo les voy a hablar sobre la revisión sistemática de trastornos de alimentación en adolescentes de educación media superior en México, en la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, en la Escuela de Medicina, y esta es la materia de metodología de la investigación impartida por el doctor Luis Flores. Vamos a tener nuestro planteamiento del problema. Tenemos que los trastornos de alimenticios, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental, establece que consisten en graves alteraciones de las conductas relacionadas con la alimentación y el control del peso. Y estas van a estar asociadas con una gran variedad de consecuencias tanto psicológicas, físicas y sociales adversas. Entre estos trastornos podemos encontrar la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que este es un tipo de especie de compulsión por comer, y estas son como las variantes de la enfermedad. Y los trastornos pueden iniciar con una disminución leve de la ingesta o una mayor ingesta por los alimentos. Y pues este trastorno al no controlarse, pues se puede salir de control. Tenemos que nuestro objetivo general es determinar la prevalencia de trastornos de la alimentación en adolescentes de educación media superior en México para poder fomentar campañas de prevención en la comunidad estudiantil. Nuestra hipótesis es que existe una prevalencia alta de trastornos alimentarios en adolescentes de educación media superior en México. Nuestra hipótesis nula consiste en que existe una prevalencia baja de trastornos alimentarios en adolescentes de educación media superior en México, y nuestra hipótesis alternativa es que existen graves complicaciones de salud durante la adolescencia por trastornos alimentarios en la educación media superior en México. Como introducción, tenemos que los trastornos del comportamiento alimentario o la TCA se presentan como enfermedades de origen etiológico biopsicosocial, evidenciadas por una mayor o menor presencia de la ingesta de alimentos. Y pues generalmente estas están acompañadas de intensas preocupaciones por el peso o por la forma del cuerpo. De acuerdo con una fundación de México, Ellen West, las autoridades de salud estiman que cerca de 1 millón de jóvenes podrían estar afectados por trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia. Sin embargo, estos estudios llevaron al alza de 2 o 3 millones de personas. Estos TCA se pueden presentar en mayor medida y durante la etapa de la adolescencia, y esto también afecta a tanto a hombres como mujeres. Tenemos desde el 2000 hasta la actualidad se han presentado 300,000, no, 300, el 300% en México de incrementos, siendo la primera causa de los medios, ya que muestran a las personas delgadas como un sinónimo de éxito, de belleza. Y este empieza inicialmente en mujeres adolescentes que intentan dietas que pues principalmente terminan en fracaso, y esto conlleva la utilización de fármacos, suplementos o una súbita realización de ejercicios. Y pues en casos muy extremos pueden aparecer atracones o dejar de comer. Se estima también que el 17% de los adolescentes con bulimia y el 10% con anorexia presentan tendencias suicidas. Y en la adolescencia se presenta una reorganización psíquica de la apariencia física, el transmutando de la dicotomía del querer y el ser, y esto va a provocar una fuerte depresión y hasta una crisis de identidad. Y pues principalmente la solución a esta problemática se puede encontrar en diversas campañas de activación física, becas alimenticias, asesoramiento impartido por el profesional de salud. Tenemos que nuestro método de esta revisión sistemática se efectuó de acuerdo a lo establecido en la declaración Prisma, y nuestras bases de datos utilizadas fueron Cielo, PubMed, Elsevier, Medline Plus y Google Académico, y solo se usaron en los primeros 100 artículos. Nuestros descriptores, bueno, estos fueron obtenidos del tesauro de descriptores de las ciencias de la salud, y las palabras claves también fueron identificadas a partir de las bases de datos científicas que se consultaron, y también buscamos que se presentaran tanto en idioma inglés como en español. Tenemos nuestros descriptores son prevalencia o prevalence, el segundo es adolescente o adolescent, el 3 es frecuencia o frequency, 4 es incidencia o incidence, el 5 es prevención primaria o primary prevention, y el 6 es educación o education. Nuestras palabras clave son estudiantes de preparatoria o high school students, educación media superior o high school, los trastornos de alimentación o eating disorders, y comunidad estudiantil como student community. Tenemos que nuestros criterios de selección, estos tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los de inclusión se buscaron artículos con las siguientes características. Primero, que fueran artículos originales, después que fueran artículos realizados, estudios realizados en México,
y al igual que fueran realizados adolescentes que estuvieran cursando preparatoria. También que el estudio determinara la prevalencia de los trastornos alimentarios y que fueran estudios tanto en inglés como en español. En los criterios de exclusión, pues seleccionamos que los métodos de diagnóstico que sea a través de alguna encuesta, algún cuestionario, ya que esto podría incluir algún sesgo. Pacientes con diagnóstico de otro trastorno mental, pues no nos sirve ya que no tiene que ver con nuestro enfoque. Y artículos con antigüedad superior a 15 años. Tenemos nuestros resultados de búsqueda. Sacamos 227 artículos, de los cuales identificamos 216. De esos 13 artículos los consideramos artículos potenciales, de los cuales eliminamos 4 artículos donde no se identificaba dónde se había hecho ese artículo y pues a nosotros nos interesaba que hubiera sido realizado en México. También pues no se encontró ningún duplicado y luego, bueno, después de eso se eliminó un artículo ya que este pues no hablaba principalmente de adolescentes. Después se eliminaron 5 artículos más ya que estos no hablaban principalmente de los trastornos de alimentación y al final nos dio un resultado de 3 artículos potenciales seleccionados a los cuales esto se les asignó un número de A1 a A3, los cuales se identificaron en una tabla. Aquí tenemos la tabla número 1, la cual están las combinaciones de búsqueda utilizadas para la recolección de artículos en las diferentes bases de datos. Tenemos Cielos, Elsevier, PubMed y Medline Plus, y tenemos que fueron un total de 227 artículos consultados. Tenemos nuestra tabla 2, las características generales metodológicas de los estudios seleccionados y la continuación de la tabla 2. Bueno, vamos a hablar en el primer artículo, que es el A1. Se concluyó que la obesidad influye en el individuo en base a varios factores. Y estos pueden ser tanto genéticos como metabólicos, psicológicos, neuroendocrinos, medicamentosos, de nutrición, hipercalórico o de sedentarismo. En nuestro segundo artículo, los resultados fueron que las investigaciones relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria se distinguen por 2 vertientes principalmente. Por una parte, van a proliferar los trabajos en el ámbito clínico, que se enfocan en la sintomatología, en esclarar la taxonomía psiquiátrica y en el tratamiento de los dichos trastornos. Y por último, nuestro último artículo, los resultados fueron que respecto a la distribución por los niveles para las variables de insatisfacción corporal e ideación suicida, como lo tenemos aquí en la tabla 2, se muestra que el porcentaje de adolescentes con presencia de ideación suicida fue como que el doble que el de insatisfacción corporal. Y únicamente los grupos con insatisfacción con ideación suicida y sin insatisfacción sin ideación suicida presentaron correlaciones. Aquí tenemos la tabla 3 y la continuación de la tabla 3, que estos son los resultados de los artículos seleccionados y pues sus respectivas conclusiones. Aquí en esta tabla podemos ver los resultados que se encontraron en el estudio, los argumentos que los autores dieron hacia estos estudios y que se reportó en otros estudios similares. Bueno, tenemos la discusión. En la discusión para la primera revisión sistemática se encontró que en el primer estudio que los principales factores para el trastorno de alimentación en adolescentes son principalmente genéticos, metabólicos, psicológicos, neuroendocrinos y sedentarismo, socioculturales, entre otros. Y pues el estudio experimental solo se limita al municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México y los autores se apoyaron de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes tuvo un aumento en lo que es el sexo femenino del 33.4 a 35.8%, con una mayor incidencia en las zonas urbanas que en las localidades rurales. En el segundo estudio se tomó en cuenta la muestra de 700 mujeres de una edad de 12 a 15 años que eran provenientes de 5 escuelas secundarias públicas. Y aquí los factores que se analizaron son las habilidades sociales y las conductas alimentarias. Aquí se encontró que entre menos habilidades sociales tienen las adolescentes, más trastornos tanto de peso como de alimentación se pueden observar. Y estos son un factor determinante en el contexto cultural en el que se promueve una figura delgada como un símbolo de belleza. Sus autores mencionaron que otros factores menos determinantes como los problemas interpersonales como introversión, inseguridad, dependencia, ansiedad social,
la falta de asertividad o la dificultad también para establecer una relación con el sexo opuesto, o los sentimientos de ineficiencia, fracaso y la falta de control en el ámbito académico, laboral y social. Y finalmente, en el tercer estudio se encontró como factor principal un trastorno alimenticio, la insatisfacción corporal con una ideación suicida en adolescentes en el Estado de México. El estudio reportó un número elevado, mayor a lo esperado, de ideación suicida con la insatisfacción corporal. Y también se observó una prevalencia de ideación suicida del 42% y una insatisfacción corporal del 22%. Pero el porcentaje de adolescentes en las dos variables era en total un 13%, lo cual nos dice que es urgente que se atienda realmente este problema de salud pública, ya que pues tiene repercusiones negativas en la salud tanto mental y física de los adolescentes. Este estudio también reveló que la imagen corporal negativa es un factor para la ideación suicida, pero que una ideación suicida no tiene en sí relación con la imagen corporal. Las limitaciones, bueno, principalmente las limitaciones encontradas fueron que los trastornos de alimentación en adolescentes de México son bastante marcadas y bastante amplias, haciendo énfasis en lo que es la facilidad de obtención de los alimentos con alto contenido calórico, siendo la población más susceptible son los jóvenes de entre los 12 y 14 años, derivando un problema en un futuro cercano y haciendo que no solo padezcan obesidad, sino también pueden llevar a trastornos ya sea como obesidad, bulimia, anorexia, problemas de autoestima o incluso pueden llegar a pensar o recurrir a un suicidio. Bueno, en conclusión, los trastornos de alimentación se presentan con mayor frecuencia en adolescentes del sexo femenino, entre los que destacan inconformidad con su cuerpo por obesidad debido a la alta ingesta de alimentos calóricos y bulimia, por lo que es importante detectar estos trastornos a tiempo para poder pues, evitar un daño en la salud del estudiante. También tenemos que los trastornos de alimentación son multifactoriales y se presentan con mayor frecuencia en adolescentes, mayormente en lo que es el sexo femenino, y destacando como un principal factor la inconformidad con su cuerpo, lo cual esto es importante detectar en estos trastornos a tiempo para poder evitar que esa persona se llegue a hacer algún daño. Y pues estas fueron nuestras bibliografías utilizadas. Muchas gracias.